Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la carta a los Efesios. Efesios. Vamos a ir al capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 15 al 21. ¿Están ahí? Nos podemos poner de pie por respeto a la palabra del Señor, a la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Efesios 1, versículo 15, síganme ahí con su vista, dice: por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, ¿cuántos de aquí tienen fe en el Señor Jesús? Dice, y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen amor para con todos los que pertenecemos al pueblo de Dios? Dios quiere que así vivamos, hermanos, amándonos unos a otros. Aquí, alguien que conoce a Cristo tiene que amar a todos los hermanos, a todos. Aquí no es de que, ay, nomás el que me cae bien. Si tú haces eso, todavía no conoces a Cristo. Necesitas conocerlo. Dice la palabra: no dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Todos los que conocemos a Dios y los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por todos ustedes. Y dice la palabra: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen ¿a quién? A su pueblo. Dios, hermanos, a todos los que pertenecemos a su pueblo, nos ha dado una rica y gloriosa herencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice de aquí: y cuán grande y sin límites es su poder. El poder que Dios nos ha dado a todos los que creemos en Él, hermanos, es un poder grandísimo, es un poder ilimitado. Y dice aquí la Escritura, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. ¿En quién actúa ese poder? En nosotros, los creyentes. Y dice la palabra: este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo, escuchen, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te pido, Señor, igual que el apóstol Pablo pidió en aquel tiempo por la iglesia de Éfeso, te pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a todos los que estamos aquí, Señor, a los que pertenecemos a tu pueblo escogido, nos des la sabiduría espiritual que necesitamos para entender la revelación de tu palabra y llegarte a conocer a ti cada vez más. Pido, Señor, que ilumines nuestra mente para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, para que sepamos, Señor, cuán grande y sin límite es tu poder, el cual actúa en cada uno de nosotros que somos tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia y gracias, Señor, porque yo sé que en este día tu Santo Espíritu va a abrir el entendimiento de todos nosotros para que te podamos llegar a conocer
cada vez mejor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Se pueden sentar, hermanos. Hermanos, quiero contarles la historia de un hombre inglés que un día compró un boleto de un barco para viajar desde Londres a Nueva York. Pero debido a que casi se gastó en el boleto todo el dinero que tenía, como no le alcanzaba para comer en el comedor del barco, ese hombre decidió comprar queso y galletas saladas durante las horas del desayuno, la comida y la cena, mientras todos los demás pasajeros estaban comiendo en el comedor del barco. Aquel hombre se metía en su cuarto y comía su humilde provisión. Como el viaje duró más de 15 días, cuando ya se acercaba a su destino, el capitán del barco lo vio y le comentó que nunca lo había visto en el comedor. Muy apenado, aquel hombre, agachando su cabeza, le dijo que no había estado allí porque no tenía suficiente dinero. Grande fue su sorpresa cuando el capitán del barco le informó que en el precio del boleto, estaban incluidas todas las comidas. Sin embargo, debido a la ignorancia de aquel hombre, durante esos 15 días, él había vivido como un pobre mendigo, cuando pudo haber disfrutado de la rica y abundante provisión de alimentos que era suya. ¿Por qué les cuento esta historia, mis hermanos? Porque esta historia, hermanos, se parece a la historia de muchos creyentes de estos días. Lamentablemente, muchos cristianos ignoran cuál es su gloriosa herencia que Jesucristo ya les dio. ¿Cuántos dicen amén? Muchos ignoran que Dios les ha dado poder, el mismo poder, dice Pablo aquí en la carta a los Efesios, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que Dios nos ha dado a cada uno de los que pertenecemos a su gloriosa iglesia. Nos ha dado el mismo poder. Sin embargo, muchos cristianos, como no saben esto, igual que aquel hombre inglés que viajó en el barco, muchos cristianos piensan que es normal vivir en la miseria, que es normal vivir en el pecado, que es normal vivir en los pleitos familiares. Piensan que es normal vivir en la enfermedad, en la pobreza, en el dolor. Piensan que es normal vivir bajo la opresión del enemigo. Muchos cristianos así piensan y así viven. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente no conocen cuál es esa herencia que Dios les ha otorgado. Dios, hermanos, en esta mañana quiere, igual que el capitán del barco, quiere informarnos que nosotros somos dueños de esa misma herencia que Jesucristo manifestó cuando Él estuvo en esta tierra. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos el mismo poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo que Él utilizó cuando Él físicamente caminó por esta tierra. Es el mismo poder que tenemos todos los hijos de Dios. Ese amén estuvo muy aguado. El apóstol Pablo, hermanos, en el tiempo que él le tocó predicar
el Evangelio del Señor se dio cuenta que mucha gente en la iglesia de Éfeso se encontraba así, se encontraba viviendo en la depresión, en la tristeza, en la enfermedad, en la pobreza, en el pecado, en los vicios, en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, en la opresión del enemigo, porque esa gente ignoraba cuál era su herencia. Y hermanos, en esta mañana quiero hablarles de un tema que se titula disfruta de tu herencia en Cristo. Dios no quiere que sigas viviendo en la derrota, en la enfermedad, en el dolor. Dios no quiere que sigas viviendo en el vicio, en el pecado. Mucha gente conociendo a Dios así vive. Viven igual que el hombre que viajaba en el barco esos 15 días. Viven comiendo migajas cuando la Biblia dice que Dios ha preparado mesa para toda su iglesia. Eso es lo que Dios dice y su palabra. ¿Y saben por qué muchos cristianos viven así? Principalmente por 3 causas. Número 1. La mayoría de cristianos no vive la vida victoriosa que Cristo ya le dio, primeramente por la ignorancia que tiene acerca de las Escrituras. Por eso viven en pobreza, en dolor, en enfermedad, en tristeza. Por eso muchas veces están viviendo bajo las circunstancias de la vida en lugar de vivir por sobre de ellas. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente, hermanos, el enemigo la ataca a los creyentes porque a muchos creyentes les hace falta conocimiento de la palabra. Tenemos que ser gente, continuamente hemos hablado aquí, que es necesario conocer bien la palabra de Dios. Amén, dijeron 2. Es necesario conocer bien la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, hermano. Si queremos vivir una vida victoriosa en Cristo, necesitamos ser libres de la ignorancia. Mucha gente no conoce, el hombre que viajaba en el barco no conocía que en el precio del boleto que él había pagado estaba incluida todas las comidas. Muchos cristianos no conocen que en el boleto de la salvación que Cristo les ha dado está incluido el perdón, está incluida la sanidad, está incluida la prosperidad, está incluida la paz, está incluida la victoria, está incluido el poder de Dios para nosotros vivir una vida de victoria. Muchos cristianos no conocen eso. Y por eso cuando el enemigo los ataca tal vez con una enfermedad, se conforman y dicen, pues es que así quiere Dios que yo esté. Y eso no dice la Biblia. Muchos están comiendo galletas saladas con queso, cuando deberían estar disfrutando de la abundante provisión de Dios. Muchos se pasan en la vida tristes, enojados, amargados por las circunstancias que viven en su vida, en su familia, en su economía, porque no han entendido, porque todavía no saben a qué Dios los llamó. Hay que conocer, hermanos. Dice entonces la palabra que el pueblo de Dios puede ser destruido si le hace falta conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra. Porque mucha gente conoce más lo que dice el periódico que lo que dice la Biblia. Mucha gente sabe más lo que dijeron en las noticias en la mañana que lo que dice las buenas noticias de la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien la palabra, hermanos. Otra cosa que a muchos cristianos les está robando la bendición de Dios es la incredulidad. Otra situación. Muchos ya saben a lo que son herederos en Cristo.
Muchos saben que la voluntad de Dios es que sean sanos, que sean prósperos, que vivan en victoria, que vivan en bendición. Sin embargo, debido a la incredulidad que hay en su corazón, tampoco pueden recibir esa bendición que Dios ya les dio. Muchos dudan y piensan, es que eso nada más es para los que predican, eso nada más es para los cristianos especiales. La Biblia dice que todos los que estamos en Cristo somos herederos y coherederos con Cristo de la bendición de Dios. Todos. No importa cuánto tiempo tú tienes de haber conocido al Señor, no importa si tienes un día o tienes 50 años de conocerlo, no interesa eso. Para Dios es lo mismo el que tiene un día que el que tiene 20 años. Pero es importante que nosotros tengamos fe en las promesas de Dios. Mucha gente, debido a la incredulidad que hay en su corazón, le pasa lo mismo que le pasó a la primera generación del pueblo de Israel cuando Dios lo iba, o más bien lo había sacado de Egipto. Dice la Biblia que el Señor les dijo, entren ya a la tierra prometida, la tierra que yo le juré a sus padres que les había de dar, entren y poséanla. Y dice que ellos dudaron y por dudar no pudieron entrar. Dice la carta a los hebreos, a causa de la incredulidad de ellos, no pudieron entrar a la tierra prometida. Hay gente que Dios le ha hablado y le dice, yo ya te sané, y muchos están, no, pero es que yo todavía me duele aquí. Hay incredulidad. Dios dice, yo voy a salvar a ti y a toda tu casa, y muchos dicen, pero es que con mi familia está bien difícil eso. Hay incredulidad. Dios dice, yo he jurado que te voy a bendecir en todas las cosas. Y mucha gente dice, pero pues ¿cuándo? Por la incredulidad que hay en su corazón, hermano. Otra causa de por qué los creyentes no pueden disfrutar de su herencia en Cristo, de por qué muchas veces el enemigo viene y nos roba lo que Dios ya nos dio, es debido a la pasividad de muchos cristianos. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos gente violenta en contra del reino de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros debemos, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12, desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Tú tienes que llegar y darle una patada al diablo, abrir las puertas y decir, diablo, vengo por lo que es mío, no te voy a dejar nada a ti. Pero a veces el enemigo te ataca con enfermedad y en lugar de ponerte violento contra el diablo, nos ponemos a llorar, nos desanimamos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Partirle la cara al diablo en el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. El diablo viene y le mete rebeldía a tus hijos y en lugar de sacar al diablo a patadas de la vida de tus hijos, solamente te la pasas diciendo, ay, qué rebeldes se han vuelto. A muchos el diablo les está haciendo el matrimonio pedazos y en lugar de pelear contra el diablo, nada más se la pasan llorando por lo que está sucediendo en su casa. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que tener una fe activa, no pasiva. La fe sin obras, dijo Santiago en su carta, está muerta. No sirve. Nosotros tenemos que tener una fe activa. Si nosotros vamos a poder disfrutar de la herencia de Dios, necesitamos ser gente que estemos dispuestos a enfrentar al reino de las tinieblas y no dejar de hacerlo hasta que recuperemos todo lo que Él nos ha robado. La Biblia eso nos enseña, hermanos. Muchos cristianos hablamos del diablo, no, yo no, me da miedo. ¿Sabes que el diablo tiene más miedo de ti que tú de él? Pero muchos no lo saben.
porque no han leído la Escritura. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos levantemos. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía: Padre, yo te pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación a los efesios para que ellos lleguen a conocer cuán rica y gloriosa es la herencia que le corresponde a todos los santos. Cuán grande es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es el mismo poder que Cristo manifestó en esta tierra cuando Él caminó por esta tierra. Es el mismo. Cuando el Señor Jesucristo enfrentaba al diablo, ¿qué hacía? ¿Lloraba? Dice la Biblia que los demonios lo veían al Señor y la gente que tenía los demonios se arrodillaba y decía: no nos atormentes, Jesús, porque el Señor los veía y le decía: salte fuera de su vida de esta persona. ¿Qué tienes que hacer tú con la gente que ves que está en una actitud de pecado, en una actitud de rebeldía? Lo mismo. Tienes que hacerle la guerra al diablo y no dejar de hacérsela hasta que suelte a tu familia. Pero muchos cristianos están pasivos. El diablo está haciendo una fiesta en sus vidas, en sus casas, y todo el mundo se queda cruzado de brazos. Pues es que así quiere Dios. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Nos parecemos al hombre de la historia por no conocer. Y a veces conociendo por la incredulidad que tenemos. O a veces debido a la pasividad en la cual vivimos. No debemos de ser pasivos. Si tú ves que uno de tus hijos está en rebeldía, pelea contra el diablo. Y no dejes de pelear hasta que suelte a tu hijo. Tenemos que ser gente activa, hermanos. Dios quiere que su iglesia esté a la ofensiva, no a la defensiva. Pero gran parte de la iglesia está a la defensiva, está así, el diablo le está metiendo ganchos en el hígado, en la cara y nomás estamos así. Ya, no me pegues. Tienes que estar a la ofensiva, no a la defensiva. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que entre a todo lugar y patee las puertas del infierno, porque escrito está que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero hay que hacerlo, porque muchos no lo están haciendo. Fíjense lo que dice, por favor, el Salmo 18:25. Salmo 18:25. ¿Están ahí? Voy a leer en la misma versión de ustedes porque si no luego creo se pierden. Salmo 18:25, ¿ya están ahí? Dice aquí. No, perdón, 18:29, estoy mal. 18:29, ¿están ahí? Este salmo es de David y dice: contigo, ¿qué voy a hacer? Dijo David. Desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué es lo que Dios quiere que le hagas al diablo? Que lo desbarates en el nombre de Jesús. Que tú lo asaltes a él, no él a ti. Porque el diablo ha asaltado a muchos cristianos y les ha robado hasta las agujetas y muchos están sin hacer nada. ¿Sí? A muchos ya les robó la paz, la felicidad, la economía, la salud, el matrimonio. A muchos ya les robó a los hijos y muchos no están haciendo nada. David era dice la Biblia que David era un hombre de guerra. Y cada vez que David peleaba, David no se dejaba de nadie.
David peleaba contra enemigos físicos que representan a nuestros enemigos espirituales. La Biblia enseña que David siempre que peleó no perdió una sola batalla. Porque él aquí dice que él sabía que con su Dios él podía desbaratar a los ejércitos enemigos. Él podía asaltar esos muros que muchas veces el enemigo te pone para tratar de engañarte y de hacerte pensar que no vas a poder pasar. Fíjense lo que dice también el Salmo 44:5. Salmo 44:5, por favor. Ya estamos ahí. Dice, por medio de ti, ¿qué vamos a hacer? Sacudiremos ¿a quiénes? A nuestros enemigos, pero no está hablando de enemigos físicos, no está hablando de los hermanos de la iglesia, no está hablando de tus vecinos, ni siquiera de tu suegra. Porque muchos están pensando, entonces ahorita llegando voy a grandear a mi suegra. No. Está hablando de esos enemigos espirituales. Está hablando de la enfermedad, está hablando de la pobreza, está hablando de la tristeza, está hablando de ese espíritu de opresión que se ha metido tal vez en tu mente. De eso está hablando, de esos enemigos. Y dice aquí, decía el salmista, ya se cambió. Decía el salmista, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre. ¿Cuál es el nombre? En el nombre de Jesucristo, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. O sea, significa pisaremos a nuestros adversarios. ¿Quién debe de pisar a quién? ¿El diablo a nosotros o nosotros al diablo? Entonces nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Cuando el diablo se meta a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu economía, a tu salud, tú tienes que pararte y a darle una patiza y ponerlo debajo de tus pies en el nombre de Jesús y decirle, diablo, aquí te quedas porque ahí es donde debes de estar. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo porque muchos lo saben, pero no lo hacen. Hay que hacerlo. Tienes que enfrentarte al diablo. Cada vez que tú sepas que el diablo está en tu casa, en tu vida, ponte los guantes y dile, diablo, tú y yo vamos a arreglar este asuntito. Así que ponte en guardia porque ahorita te van a empezar a llover las patadas y los trancazos. Sí, hermanos, esto es algo real, es algo que tenemos que hacer. Muchos, ay, es que mi esposo y mi esposa y mis hijos y hasta mi perro ya le caigo gordo. Pues pelea. Dios quiere que tú sacudas al diablo, que lo agarres del cuello y le digas, diablo, te ordeno que te largues de mi casa y de mi familia en el nombre de Jesús. O te largas o te saco a patadas en el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. En lugar de llorar, en lugar de desanimarnos. El salmista sabía, por eso dijo, en tu nombre yo voy a pisotear a mis enemigos, a mis adversarios. En tu nombre yo voy a sacudir a cualquiera que se levante en mi contra. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Entonces, hermanos, Dios quiere. Dice la Biblia, dijo el Señor en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. O sea que fue desde hace 2000 años atrás. Pero dice que son los violentos los que lo van a poder arrebatar. Los pasivos no van a poder arrebatar nada. Hay que ser violentos otra vez, no contra la gente, sino contra el enemigo. Es contra el enemigo con los que hay que ponernos, pero violentos, hay que ponernos locos contra él. Ponerle una tranquiza de su tamaño para que ya se le quiten las ganas de volverse a meter contigo, con tu familia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la Biblia dice desde el Antiguo Testamento que Dios a los generales del ejército de Israel
Dios le dio la orden. Cuando Josué entró a la tierra prometida, Dios le dijo: quiero que reprendas, quiero que expulses, quiero que a los enemigos que están ahí los destruyas. No dejes con vida ni uno. Por eso nosotros leemos que no, pues que Josué fue y mató a los amalecitas y mató a los heteos y a los gergeseos y a todos los feos. Sí. Porque esos enemigos, hermanos, si tú los dejas ahí, esos enemigos se van a quedar con lo que es tuyo. Hay muchos cristianos que tienen malos pensamientos y en lugar de sacar eso de su vida, viven con eso, se conforman. Bueno, pues ya no me emborracho, pero todavía sigo mal pensado. Saca también los malos pensamientos en el nombre de Jesús. Bueno, ok, ya, yo sé que Dios ya me salvó, pero pues vivo en enfermedad, vivo en pobreza, vivo en maldición, pero pues no importa. Al fin que cuando me muera me voy a ir al cielo. No. La Biblia dice, hermanos, que la voluntad de Dios es que desde esta vida, tú y yo reinemos con Él en esta tierra. Ese amén no estuvo muy bueno. Dios quiere eso, hermanos. La Biblia lo enseña. Y ahorita lo vamos a ir a ver. Vamos, por favor, a ver qué dice Romanos 5:17. Porque si no me creyeron, pues para que me crean. Y no me crean a mí, créanle a la palabra. Romanos 5, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice aquí: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Les voy a explicar un poquito este pasaje. Dice aquí el apóstol Pablo que si por la desobediencia de uno, ¿cuál es ese uno? De Adán. Adán. A ese uno se refiere a Adán. Si por la obediencia de Adán es cierto que reinó la muerte sobre toda la humanidad, ¿cuánto más por la obediencia de otro, que es Cristo? Ahora nosotros vamos a reinar en esta vida. ¿No lo creyeron? Dice claramente mi Biblia y también la tuya, que tú y yo tenemos que reinar en esta vida, en esta tierra. Porque a veces muchos creyentes no disciernen lo que están diciendo. Y hay gente que canta: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero y aquí en la tierra, aquí en la tierra y aquí en la tierra, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo dice la palabra? Que debemos de reinar. La palabra reinar significa de gobernar, de dominar sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre todas las circunstancias que el diablo envíe en nuestra contra. Tenemos que aprender a reinar en esta vida. Hay cristianos que todo el tiempo su teología está torcida, su teología de Dios, porque no han escudriñado bien la palabra, porque medio la han leído por encima. La Biblia enseña claramente que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿pasó hambre? ¿Sí? No es cierto. Él nunca pasó hambre. Ayunó, eso es otra cosa, pero eso no es pasar hambre. Él nunca pasó hambre. La Biblia dice que cuando él necesitaba darle de comer a la multitud, él agarró unos panes y unos peces y los multiplicó hasta que se saciaron, hasta que ya se cansaron de comer toda la multitud. Y dice que todavía hasta sobraron 12 cestas llenas de pan. En otra ocasión volvió a hacer lo mismo y sobraron otras 7 cestas.
Porque Él reinaba sobre el enemigo y sobre las circunstancias de esta vida. ¿Él se enfermó? No. Eso es lo que muchos de nosotros a veces no reflexionamos. Cristo vino a mostrarnos cómo es que el Padre Celestial quiere que nosotros vivamos desde esta tierra. Desde esta tierra, hermanos. Eso es lo que hay que nosotros tener bien entendido. O sea, Dios no quiere que en esta tierra te la pases enfermo, pobre, desnudo. Que en esta tierra te la pases llorando todo el tiempo. Que en esta tierra solamente te cubras de los constantes ataques del enemigo. No. Ya vimos que la Escritura enseña que Dios quiere que reinemos con Cristo desde esta vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios quiere que tú aprendas a reinar con Él desde esta vida. Pero aquí hay algo importante. ¿Estás tú reinando sobre las circunstancias o las circunstancias están reinando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio? Es lo que hay que meditar. ¿Quién está reinando? ¿Nosotros con Cristo o las circunstancias y el enemigo sobre nosotros? Es lo que hay que meditar. Porque si el enemigo es el que ahorita está teniendo dominio sobre tu vida, tú necesitas dominarlo a él. Tú necesitas gobernarlo a él. La Biblia dice desde Génesis capítulo 1 que cuando Dios estaba a punto de crear a los seres humanos, Génesis 1:26 dice que Dios dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una reunión y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, y reine, y gobierne el hombre sobre todas las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre todo lo que nosotros hemos creado. Eso lo dijo antes de crear al hombre, porque ahí vemos expresada una vez más la voluntad de Dios para el ser humano. Y cuando el hombre desobedeció y cayó en pecado, dice Génesis 3:15, que Dios dijo, Dios mismo profetizó y dijo que de la descendencia de la mujer, o sea, todos nosotros, Dios iba a levantar a alguien que le pisoteara la cabeza al diablo. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo, ese Dios en el que nosotros creemos, nos ha dado el mismo poder que Él utilizó para pisotearle la cabeza al diablo, nos lo ha dado a todos nosotros en este tiempo, para que también nosotros se la sigamos pisando. Por eso el salmista decía: con mi Dios yo desbarataré los ejércitos, con mi Dios asaltaré a muros. Dios quiere que hagamos eso todavía, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros llevar a cabo aún en este tiempo. Por eso dice Pablo aquí en Romanos 5:17, si por la desobediencia de Adán reinó, gobernó la muerte, mucho más, dice, mucho más reinaremos o gobernaremos en esta vida. Por Jesucristo, todos los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Dios, hermanos, ahorita nos está informando a todos nosotros, como el capitán del barco que fue a informarle a ese hombre que no sabía y le dijo: todas las comidas estaban incluidas en el precio del boleto. Dios te está informando en esta mañana y te está diciendo: mi poder, mi provisión, mi bendición, mi autoridad, todo está incluido en el boleto de tu salvación. Todo. Dios, hermanos, nos está informando en esta mañana: yo quiero que ustedes que son de Cristo, a ver cuántos somos de Cristo. El Señor te dice: yo quiero que todos los que son de Cristo empiecen a usar el poder y la autoridad que yo les he dado. Empiecen a reinar, a gobernar sobre el diablo, sus demonios y todas las circunstancias que quieran venir en contra de tu vida. Dios quiere que lo hagamos, hermanos. ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿De veras?
A ver si es cierto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen y ya saben que Cristo les ha dado el mismo poder y la misma autoridad que Él manifestó en esta vida? La tenemos, hermanos, cada uno de nosotros la tenemos. Pero el problema es que muchos no lo sabían y muchos ya lo saben, pero no la están usando debido a esa incredulidad que tal vez ha tomado su mente. Hay que usarla. ¿Qué es? ¿Qué significa autoridad? Les voy a dar una definición, a lo mejor, vamos a decir, del mundo, pero quiero que pongan atención. Autoridad es el permiso legal, escucha esto, autoridad es el permiso legal de hacer como a uno le plazca. Ese es un significado de autoridad. El permiso legal. Por ejemplo, si el gobierno dice, el día de mañana yo doy la instrucción de que suba toda la canasta básica, como él tiene la autoridad, ¿qué hacemos? Pues nada más acatar lo que ya hizo, ¿o no? Él tiene la autoridad, o él viene y les pregunta, ¿qué les parece si hago esto? ¿Qué les parece si les subo la gasolina? Si ustedes me dicen que no, no lo hago. ¿Así viene y nos pregunta? No, agarre y se súbanla. Y punto. Porque él tiene el poder y la autoridad para llevar a cabo esas cosas. Nosotros también tenemos el poder, no de un hombre. No tenemos la autoridad de un hombre, sino el poder de Dios y la autoridad de Dios para nosotros utilizarla y no permitir que el enemigo siga haciendo con nosotros lo que él quiera. El diablo, hermanos, quiero decirles que la Biblia nos informa, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo despojó al diablo por medio de su muerte en la cruz del Calvario de todo el poder y la autoridad que Adán le otorgó en aquel día que Adán pecó. Pero vino Cristo y con su muerte en la cruz dice que le arrebató las llaves de la muerte, se las quitó. ¿Y a quién se las devolvió? A los que creemos en Jesucristo. Para que nosotros no tengamos miedo de la muerte. Nosotros, por medio de lo que Cristo hizo, tenemos poder sobre la misma muerte, poder sobre el pecado, poder sobre la enfermedad, poder sobre el diablo. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, vamos a ver qué dice Romanos 8:37, por favor. Pero no les dije de poder, ¿verdad? Autoridad es el permiso legal de hacer como a uno le plazca. Poder es la capacidad legal de llevar a cabo cualquier cosa. Ahora, vamos a ver qué dice Romanos 8:37, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué cosa? Dice, más que derrotados. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos tú y yo en Cristo? Más que vencedores, ¿sobre quién? Sobre el diablo y todas sus obras. Sobre el diablo y todas sus obras. Tú eres más que vencedor sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre el dolor, sobre la pobreza, sobre la maldición, sobre los vicios. Tú eres más que vencedor por medio de Cristo, porque Cristo te dio ese poder que Él mismo usó para que tú sigas haciendo su obra en esta tierra. Entonces vamos a ver, vamos por favor a Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19, ¿ya están ahí? Escuchen lo que dice aquí, este versículo dice, he aquí, les doy, escuchen, les doy, no dice, les voy a dar, así no dice, dice les doy. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Presente.
¿Cuándo dijo Cristo estas palabras? Hace 2000 años atrás. Entonces, desde hace 2000 años, Cristo dijo que a los que creemos en Él ya nos dio. Escucha esto, ya nos dio. No dice, les voy a dar, dice, les doy. Y eso ocurrió hace 2000 años, entonces ya nos dio. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice, ya nos dio, o les doy, que es lo mismo de que ya nos dio, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Dice, y algunas cosas les dañarán. Y nada les dañará. Quiero explicarles este texto, hermanos. ¿Cuántos saben que en este texto nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus primeros discípulos, a los apóstoles, que Él ya les había dado el poder para ir y pisarle la cabeza al diablo y a todos sus demonios? Eso es lo que dice el versículo. Cuando la Biblia habla de serpientes y escorpiones, son en este contexto de la Escritura, se refiere a símbolos del diablo y los demonios. Y eso lo podemos ver fácilmente. Quien sabe leer la Biblia lo puede entender fácilmente. Dice el versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás. ¿De quién está hablando entonces? Del diablo. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después de decir esto, el Señor le dijo a los discípulos, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Aquí, hermanos, en este versículo hay 4 cosas que debemos meditar. En primer lugar, dice que el Señor nos dio poder. A ver, dile a tu hermano, hermana, el Señor te dio poder. Ya te lo dio. Te dio poder. Dice, les dio poder. Porque ese es un derecho que nos corresponde como hijos de Dios. El poder es parte de nuestra herencia en Cristo. Pero ahora, ¿para qué nos dio poder? ¿Para que lo guardemos? La respuesta está en este mismo versículo. Dice, les doy poder. ¿Para qué? Dice, para hollar serpientes y escorpiones, para pisarle la cabeza al diablo y a todos sus demonios. Nos dio poder, otra vez, para usarlo. ¿En qué? En pisarle la cabeza al enemigo y a sus demonios. Para eso nos lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra, nos dio poder para pisotear, para hollar es lo mismo, serpientes y escorpiones, para que nosotros en el nombre de Jesucristo, cada vez que tengamos que enfrentar al enemigo, lo pisoteemos, lo sacudamos y lo echemos fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, de donde sea necesario echarlo fuera en el nombre de Jesús. Para eso nos dio el poder. Y luego dice, de hollar serpientes y escorpiones, y en tercer lugar dice, y sobre toda fuerza, ¿de quién? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es el diablo. Sobre toda fuerza. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que en Cristo nosotros ya tenemos el poder, y el poder que Cristo nos ha dado es más grande que el poder del enemigo. Es más grande. Por eso dice sobre toda fuerza. El poder que Cristo nos dio está por encima del poder del diablo y de sus demonios y de cualquier otro poder. Pablo le dijo a los efesios que en el nombre de Jesucristo se tienen que sujetar los poderes, tanto los de este siglo como los del siglo venidero. En el nombre de Jesucristo hay poder, hermano. Pero muchos de ustedes no lo han descubierto, porque ni siquiera sabían que lo tenían. Y muchos de ustedes ya
saben que lo tienen, pero no han visto el tremendo poder de Dios que tienen, porque no lo han usado. Tienen que usarlo. Yo les animo a que a partir de hoy empiecen a usar el poder que Dios ya les dio. Y que si ustedes ven a alguien de su familia que está siendo influenciado por el diablo, en lugar de llorar, en lugar de quejarse, en lugar de desanimarse, empiezan a decir: diablo, te ordeno en el nombre de Jesucristo, suelta a mi familiar, quien sea. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Si lo hacen, hermanos, ustedes van a empezar a ver en acción ese tremendo poder que Dios ya les dio a todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos van a hacer eso? Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros enfrentamos gente que está endemoniada, gente que está poseída por espíritus demoníacos, nosotros no tenemos que tener miedo de eso. Nosotros hemos estado orando últimamente por varias personas así, varias. Pero cuando enfrentamos a esos espíritus, siempre les ordenamos en el nombre de Jesús, fuera. Y luego esos espíritus se han revelado y nos quieren tratar de insultar. ¿Y saben qué les decimos en el nombre de Jesús? Te ordeno que te calles, y se quedan mudos en el nombre de Jesús. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo lo he visto? Porque uso el poder. Tengo, y ustedes también, el poder y la autoridad, el mismo poder, la misma autoridad que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Es el mismo. No es inferior. Por eso dice: yo les he dado un poder sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Porque hay gente que tiene miedo. ¿Y qué tal si me meto ahí a orar y el diablo me hace daño? No te va a pasar nada. A muchos el diablo no los deja usar el poder que Dios les ha dado por el miedo que les ha metido a muchos creyentes. Muchos dicen: no, pero es que yo mejor no. Me da miedo. Que no te dé miedo. Ponte violento contra el enemigo. Ordénale. Échalo fuera en el nombre de Jesús de tu vida, de la vida de tus familiares, de tu casa. Si tú ves un espíritu de incredulidad en tus familiares, dile: espíritu de incredulidad, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a mi familia y te vayas fuera de su vida en el nombre de Jesús. Si ves un espíritu de enfermedad, haz lo mismo. Si ves un espíritu de pecado, de rebeldía, de vicios, haz lo mismo en el nombre de Jesús y no dejes de hacerlo hasta que tú veas que la palabra de Dios te ha dado la victoria. Tienes que hacer. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Entonces, Dios, hermanos, nos está diciendo aquí que el poder y la autoridad que Él ya nos dio es mayor que el poder y la autoridad de todas las fuerzas demoníacas. Es mayor. Si no lo crees, ve rápido a 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Ya estás ahí? Dice aquí: hijitos, fíjate cómo te habla el Señor. Hijito, hijita, ustedes son de Dios. ¿Cuántos aquí son de Dios? Amén. Y dice: y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los espíritus del enemigo. Si tú lees los versículos anteriores, ahí está hablando del anticristo y de los espíritus que no son de Dios. Y dice: ustedes los han vencido. A ver, ¿los han vencido o los van a vencer? Ya los vencimos. El diablo ya está vencido, hermanos.
Por eso la Biblia dice que el diablo solamente se disfraza como de león rugiente para tratar de engañar a algunos que no entienden lo que la palabra de Dios enseña. El diablo no es un león, el único león es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. El diablo ni dientes tiene, el Señor se los quitó en la cruz del Calvario. Sí. El diablo no te puede, aunque te ladre, no te puede morder. Eso es lo que la Biblia muestra. Dice el apóstol Juan, ustedes los han vencido a esos espíritus del enemigo. Dice, porque mayor es el que está en ustedes. ¿Quién está en nosotros? Cristo, el Espíritu Santo. Mayor es el que está en nosotros. Dice aquí que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. Mayor es el que está en nosotros, hermano. Por eso te animo a que uses la autoridad y el poder que Dios ya te dio. El Señor te está diciendo, ya no tienes por qué estar aguantando que el diablo te siga haciendo la vida de cuadritos. Ya no. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer? Ya no aguantes. Ya no le permitas al diablo que siga haciendo de las suyas en tu casa, en tu familia, en tu vida. Pelea contra el diablo y dile, diablo, te vas fuera en el nombre de Jesús. Si se te pone, si se te quiere revelar, dile, tú ya estás vencido en la cruz del Calvario. Cuando nosotros oramos por gente endemoniada, me han dicho los demonios, no me voy a salir porque este cuerpo me pertenece. Y le digo, pues sí te vas a salir, porque la Biblia dice que Jesucristo te despojó de todo el poder y la autoridad. Así que fuera en el nombre de Jesús. Y se van fuera. Un demonio me habló a través de una persona que estaba endemoniada y me dijo, bueno, me voy a ir, pero voy a regresar. Le digo, no vas a regresar, porque este cuerpo hoy lo consagro para Jesucristo como templo del Espíritu Santo y tú nunca más vas a poder volver a entrar en él. Pero hay que hacerlo, hermanos. Hermanos, esto que dice Lucas, vamos a regresar a Lucas, esto que dice Lucas, y sobre toda fuerza del enemigo, significa que como Dios es mucho más poderoso que el enemigo, de hecho la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Cristo dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso aquí en la tierra tú usas el poder que hay en el nombre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, y el enemigo se va corriendo. Pero hay que usarlo. Cuando tú declaras la palabra de Dios es como si le aventaras una bomba atómica al diablo. ¿Sí? Cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, tú le estás desbaratando el reino del enemigo. Pero muchos no mencionan el nombre, muchos no mencionan la sangre, muchos no mencionan la palabra de Dios, muchos no usan el poder del Espíritu Santo que está en ellos. Ya está, ya lo tenemos. Por eso hay que usarlo. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí Lucas. Y luego, para terminar, Lucas dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, escucha esto, nada te dañará. Nada nos dañará. ¿Qué significa entonces esto? Que no solamente Cristo ya nos dio el poder y la autoridad para derrotar, pisotear, sacudir y expulsar al diablo, sino que además el Señor dice aquí que cada vez que tengas que pelear contra el enemigo, también vas a estar protegido de ese poder del enemigo en tu contra. Cada vez que se necesite pelear, el Señor te promete que Él también te ha dado la protección. Por eso Isaías en su libro dice, capítulo 54, versículo 17 dice,
Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra los siervos de Dios. No hay arma. No se ha inventado ni se va a inventar jamás un arma que pueda dañar a un hijo, a una hija de Dios. Por eso no hay que tener miedo. Muchos dicen que vaya el pastor, que vaya el hermano, el que sí sabe la Biblia. No, tú tienes que hacer ese trabajo. Tú tienes que echar al diablo fuera de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu vida, de tu mente, de donde él se haya metido. Sácalo fuera en el nombre de Jesús. Tienes que hacerlo. El Señor Jesucristo, siempre que Él llegaba en el templo, se encontró al demonio, lo echó fuera. Caminaba en las calles, se encontró al demonio, fuera. Se encontraba en cualquier lugar, en las casas, liberaba a los endemoniados. Porque Él usaba el poder y la autoridad que recibió del Padre Celestial. Pero nosotros, a veces, en nuestra propia casa el enemigo está metido. Hay gente que el enemigo está durmiendo a su lado. Y ahí lo apapachan. No, no es su marido. Dígale, cuando esté dormido, dígale: en el nombre de Jesús, diablo, fuera de mi marido, en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, eso funciona. Cuando tus hijos que están rebeldes están dormidos, tú ve ahí en su cama, y en el nombre de Jesús, espíritu de rebeldía, de alcoholismo, de drogadicción, fuera en el nombre de Jesús. Pero lo tienes que hacer, hermano, hermana. Si no lo haces, el enemigo va a seguir haciendo ahí su relajo contigo. Muchos cristianos están viviendo como el hombre que viajó en el barco de Inglaterra a Nueva York. Han estado viajando por la vida, viviendo en situaciones que nunca han sido la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. Muchos están: ay, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que qué puedes hacer? Es que necesito que venga el pastor. No, no necesitas que venga el pastor. Lo que necesitas es usar el poder y la autoridad que Dios ya te dio. Lo tienes que usar, hermano. Ya lo tienes. No hagas lo que el hombre del barco no sabía, que en su boleto estaba incluido todas las comidas, y por no saber, nomás comió galletas saladas con queso, en lugar de haber comido de todas las comidas que estaban en el comedor del barco. Tal vez tú has estado viviendo así. Lo único que has hecho es decir: ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me oye a mí? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel seguía la nube y la columna de fuego. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros cuando caminamos, Dios nos sigue a donde nosotros vamos. Hay que saber eso. Si Dios te ve que tú vas y enfrentas al enemigo, Dios te va a dar el respaldo del cielo para que tú lo derrotes. Pero lo tienes que enfrentar. Ya es tiempo que lo hagas. Ya no sigas viviendo la clase de vida de derrota, de tristeza, de dolor, de pobreza, de maldición, de enfermedad que tal vez hasta el día de hoy has vivido. Ya no sigas viviendo con pleitos en tu casa. Ya no sigas viviendo una vida que no es la clase de vida que Dios te dio. La Biblia dice en Juan 10:10, el enemigo, el ladrón, el diablo vino para robar, para matar y destruir. Pero dijo Cristo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú empieces a disfrutar de la vida abundante que Él ya te dio. Ya te la dio, es tuya. Dios quiere que disfrutes de toda la gloriosa herencia que el Padre te ha dado por medio de tu fe en Cristo. Disfrútala. Pelea contra el diablo, no seas pasivo, pasiva. No seas incrédulo, incrédula, y no digas: pero es que ya oré 2 días y no ha pasado nada. Pues ora 4. Y si no pasa
nada en 4 horas, una semana, y si no pasa nada en una semana, ahora un mes, y lo que sea necesario hasta que tú veas que el diablo ya se salió de tu casa. Pero tienes que hacerlo. Por eso hay tanta gente que no está viviendo en la bendición de Dios. Muchos cristianos lo único que saben es pasarle a Dios el reporte de cómo les está yendo de mal en esta vida. Ay, Señor, pero mira a este hombre y mira a estos hijos malvados que me diste. Y mira, Señor, cómo hasta el pastor ahí me avienta de pedradas cuando predica. No. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que te levantes. Dice la Biblia que cuando Josué se quedó al frente del ejército de Israel, Dios le dijo: levántate y pasa tú y toda esta congregación este Jordán. Porque la primera generación nunca quiso cruzarlo, debido a su incredulidad, debido a su pasividad, debido a su ignorancia. La primera generación vivió como mendigos en el desierto cuando pudo haber disfrutado de los grandes banquetes que ya estaban preparados en la tierra de Canaán. Ya está todo preparado, hermanos. Cristo lo preparó. Pero tú tienes que entrarle a los trancazos sabiendo que la victoria ya es tuya. Quiero terminar diciendo o leyendo lo que dice 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Y con esto vamos a terminar. ¿Ya estás ahí? Dice: mas a Dios gracias. A ver, ¿cuántos pueden decir: Señor, gracias? Fíjense lo que Pablo le dijo aquí a los corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de vez en cuando en triunfo. ¿Cómo dice la Biblia? Nos lleva siempre. ¿En qué cosa? En triunfo. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios, mi hermano, mi hermana, siempre te lleva en triunfo. Siempre. Si no has estado viviendo en esa victoria, en ese triunfo que Dios ya te dio, no es porque Dios ha fallado, sino porque tú tal vez no conocías lo que te corresponde como herencia, o porque tal vez tú has vivido con incredulidad en tu corazón, pensando que solamente para ciertos cristianos especiales son estas bendiciones, o porque tal vez tú conoces la palabra, pero nunca te has atrevido a utilizar el poder y la autoridad que Dios ya te dio. Hoy, mi hermano, mi hermana, Dios te dice: yo te llevo siempre en triunfo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú te enfrentes al enemigo, tú vas a salir victorioso, victoriosa en el nombre de Jesús. Nunca te va a poder derrotar, imposible, porque el diablo ya fue vencido. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Si tú, mi hermano, mi hermana, te sientes débil, derrotado, enfermo, temeroso, desanimado, triste por las circunstancias de tu vida, de tu familia, hoy el Espíritu Santo te está informando que esa no es la clase de vida que Él quiere que tú vivas. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que a partir de hoy comencemos a reinar en esta vida. Dios quiere que a partir de hoy comiences a disfrutar de tu herencia en Cristo, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de toda su herencia. Padre Dios, en el nombre de Jesús te pido
que así como el apóstol Pablo, Señor, oró por la iglesia de Éfeso, para que esa iglesia, Señor, se llenara de la sabiduría espiritual de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, de esa misma manera, a cada uno de mis hermanos les ayudes a entender tu revelación, para que ellos te lleguen a conocer cada vez mejor. Padre, ilumina la mente de todos los que aquí estamos. Haz resplandecer, Señor, la luz de tu Espíritu Santo en nosotros, para que todos sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, para que todos conozcamos la rica y gloriosa herencia que tú ya nos diste a todos los que pertenecemos a tu pueblo. Padre, ayúdanos a todos nosotros a utilizar el grande y sin límites poder que tú nos has dado. Tu palabra dice que ese poder el día de hoy actúa en nosotros. Ayúdanos, Señora, que el día de hoy, llegando aún a nuestra casa, podamos empezar a usar ese ilimitado poder que ya nos diste. Gracias, Señor, porque tú nos has dado siempre la victoria. Ayúdanos a hablarles también a otros acerca de lo que hoy tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, recibe la honra, recibe la gloria, la adoración y la alabanza en esta tarde. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Jesús. Dale al Señor las gracias, hermano, hermana, por su presencia, por su palabra en esta tarde. Hermano, hermana, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sean sobre todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Usa, mi hermano, mi hermana, ese poder, esa autoridad que Dios ya te dio. Y tú también podrás decir, como dijo Pablo, en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos, que pasen buena tarde.